Agradezco a Dios porque me permite hacer esta grabación. Queremos comenzar en nuestro estudio analizando un texto bíblico que está escrito en Colosenses capítulo 2. Así que vamos a buscar este texto de la Biblia que está escrito en Colosenses capítulo 2 y los versículos 16 y 17. Dice de esta manera: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Esta declaración la hizo el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Colosas, a la iglesia donde estaban los colosenses, y ahí está tratando alguna temática. En este tema que yo quiero tener, no voy a tratar la temática que estaba el apóstol tratando en este caso, sino que voy a usar este texto por su declaración en él mismo, no analizando el tema a lo que se trata. Pero sí voy a mencionar qué es lo que está sucediendo con este texto. Este texto es un texto muy usado por las personas que son cristianas, pero que entienden que en la Biblia Cristo clavó en la cruz eh, el mandamiento que habla de los animales limpios e inmundos, y que cuando Cristo muere en la cruz, ya Él en la cruz lava eso de inmundo, y ahora Dios santifica a todos los animales y todos se pueden comer dando gracias a Dios. Por eso nadie juzgue en comida. Bien, como que habla de sábado, y la inmensa mayoría de los cristianos guardan el domingo como un día de reposo. Entonces, cuando algunos de los que guardamos el sábado conforme al mandamiento bíblico, ellos dicen: nadie juzgue en esto porque la realidad es Cristo. Por lo tanto, ya tampoco hay que guardar el sábado. Sin entrar en este estudio a tratar si Cristo dijo que ya no había que guardar el sábado o que se puede comer cualquier cosa, sin tratar esta temática, porque ya la hemos tratado en temas que he grabado, y voy a hablar de esto también en otros temas en el futuro. Pero lo que interesa aquí ahora es esta declaración: nadie os juzgue. Esta declaración, repito, fue hecha por Pablo. La cuestión es que cuando una persona dice: yo tengo esta costumbre, nadie me juzgue, y está señalando que está hablando de la comida o de la observancia del sábado como parte de la ley de Dios, ahí también está hablando, o ahí lo que está hablando es de rituales, pero no es lo que estamos tratando ahora, explicar el texto, sino esa expresión: nadie os juzgue. ¿Qué significa que nadie me juzgue? Es lo importante en este caso. Significa que ninguna persona me juzgue o que Dios me juzgue. Cuando dice nadie os juzgue, el apóstol Pablo está hablando acerca de otras personas, de otros cristianos que piensan distintos a estos cristianos. Y entonces Pablo está hablando, nadie os juzgue, hablando de otros cristianos, o está diciendo, nadie os juzgue, diciendo como que Dios tampoco puede juzgar. Si el apóstol Pablo estuviera diciendo
que Dios no puede juzgar a nadie, porque Él dijo, nadie juzgue, nosotros tenemos que inferir, que pensar, que razonar. ¿Quién es más importante? ¿Dios o el apóstol Pablo? Cuando el apóstol Pablo dice nadie os juzgue, su palabra hay que hacerle caso, se debe hacer caso, sí, se debe hacer caso. Pero tiene el apóstol Pablo la autoridad de decir que Dios no nos juzgue. Y es el tema que quiero tratar. ¿Quién tiene la facultad para juzgar a otra persona? ¿Quién tiene la facultad entre los seres humanos para juzgar a otro ser humano? En mis temas, yo estudio la Biblia, explico la Biblia, explico los temas bíblicos. ¿Significa eso que estoy juzgando a las personas o que estoy tratando de explicar lo que la Biblia dice? Si cuando yo digo una cosa en mis temas es contrario a lo que otro piensa y hace, significa que al explicar yo lo que la Biblia dice estoy juzgando a esa persona, o que esa persona que hace una cosa distinta a lo que yo estoy diciendo me está juzgando a mí. Tenemos nosotros los seres humanos la facultad de juzgar a otra persona o de juzgar lo que la Biblia dice o de decir que Dios no nos puede juzgar. Lo que queremos en este tema es señalar que toda persona, todo ser humano, empezando, lo digo por mí porque estoy haciendo esta grabación y porque estoy dedicándome a grabar mensajes bíblicos. ¿Estoy yo libre de ser juzgado? ¿O yo también en un momento de mi vida, o yo también en los actos de mi vida, tengo que someterme a un juicio? ¿Los hijos de Dios han de pasar por algún juicio? ¿O los hijos de Dios ya están exentos y nadie los puede juzgar? ¿Qué dice la Biblia con respecto a juzgar? Y esto es lo que estoy tratando yo en este tema. Con respecto a juzgar, bíblicamente hablando, no nos estamos refiriendo ahora a que nosotros digamos esta persona es de esta manera, de la otra, o actúa de esta manera por esto y por aquello. No es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando con respecto al estudio de la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 3, habla del pecado. ¿Qué cosa es pecado? Aquí la Biblia tiene una declaración que yo considero que es fuerte. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Cuando una persona transgrede la ley de Dios, no cumple la ley de Dios, está pecando. La Biblia dice aquí que transgredir la ley es pecado. Y la Biblia dice, el pecado es transgresión de la ley de Dios. Cualquier cosa que yo haga o que haga cualquier otra persona, sea cristiana o no sea cristiana, que esté violando un mandamiento bíblico, eso es pecado y se está pecando. La persona ha de ser juzgada, ha de ser juzgada. Pero la cuestión es por quién.
¿Tengo yo la facultad de decirle a otra persona, tú eres pecadora, tú estás haciendo esto, aquello, lo otro? Yo no puedo juzgar a ningún ser humano. Tampoco un ser humano me juzga a mí, aunque en la tierra se hace juicio, no se está hablando de esas cosas. Los maleantes son llevados a juicio y muchas veces los que son justos son declarados culpables como violadores. Es la ley. Y los seres humanos que también cometen sus errores. Pero con respecto al juicio, aunque ya esto en temas anteriores yo los he tratado, con respecto al juicio, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia con respecto al juicio? Ahí este texto está en Romanos capítulo 14 y en el versículo 12 que dice, de manera, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. Cuando el apóstol Pablo dice nadie os juzgue, el mismo apóstol Pablo, hablando a los romanos, dice que cada ser humano, cada uno de nosotros, vamos a ser juzgados por Dios. No importa cómo vivamos o qué hagamos, todo ser humano ha de comparecer ante el juicio de Dios. Todos hemos de ser juzgados por Dios. Viola esta declaración del mismo apóstol Pablo, la palabra que dijo él, nadie os juzgue. O cuando dice nadie os juzgue, está hablando acerca de un asunto definido, pero que finalmente, si la persona que está haciendo algo hace bien o hace mal, nadie puede juzgarla. El mismo apóstol Pablo dice que todos hemos de ser juzgados por Dios. Pero ahora, no solamente nosotros debemos poner nuestra atención en lo que el apóstol Pablo dijo con respecto a que nadie nos juzgue, porque hay otras declaraciones bíblicas que nosotros debemos analizar en este momento. Vamos a buscar en Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia aquí, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿A quién le está diciendo Jesús estas palabras? Jesús le está diciendo al ser humano, no juzguemos para que no seamos juzgados. Dice además, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, seréis medidos. Si nosotros los seres humanos nos dedicamos a juzgar a otro ser humano, estamos haciendo algo que está prohibido por Dios. Y de la manera en que juzgamos a otros, nosotros vamos a ser juzgados. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos cometemos faltas, tenemos equivocaciones. Todos los seres humanos podemos ser muy fieles en cuanto a algo. Podemos tener un entendimiento muy claro en cuanto a algún tema, pero podemos ser deficientes con respecto a otros temas. Por lo tanto, espiritualmente hablando, los seres humanos no tenemos la capacidad para juzgar a nadie. Dice el versículo 3, Mateo 7, porque si tú miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu ojo, porque así somos los seres humanos, somos muy dados a juzgar a los demás. Sin embargo, nosotros mismos podemos estar cometiendo errores.
¿Cómo le vamos a decir a otro, dice aquí la Biblia en Mateo 7, déjame sacarte la paja que tienes en el ojo? Porque es verdad que la tiene, déjame sacártela. El texto dice, primero saca la viga que tienes en el tuyo, para que después puedas hacer algo. Una cosa la Biblia enseña, y es que nosotros no debemos juzgar a nadie. La Biblia enseña que nosotros los seres humanos no debemos juzgar a nadie. Cuando el apóstol Pablo dijo, nadie os juzgue en comida, en bebida, en fiestas, también la Biblia dice, nadie juzgue al ser humano, ninguno juzgue a otro. Pero eso no significa que Dios un día nos va a juzgar. Y eso no significa que un día Dios a sus hijos que le seguimos, que hemos de ser salvos, vamos a juzgar a los que se pierden y aún hasta los ángeles que están perdidos, porque eso también la Biblia lo enseña, porque seremos capacitados para eso. Pero mientras tanto, en la tierra, los seres humanos no debemos juzgar a nadie, porque esa no es la tarea que Dios nos dio. Dios nos dio otra tarea. Vamos a leer ahora una declaración que está en Juan, capítulo 5, y vamos a comenzar a leer en el versículo 22. Dice aquí, podríamos comenzar a leer antes, pero lo que nos interesa es la declaración que está a partir del versículo 22. Dice aquí el apóstol Juan. Además, el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio al Hijo. Cuando se habla de quién ha de juzgar al ser humano, Dios el Padre no juzga a nadie. La Biblia dice aquí, y esa es la verdad, el Padre dio al Hijo todo el juicio. Dice versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y sigue diciendo otras declaraciones. Yo voy a leer algunas más, no todas, voy a leer solamente algunas más. Dice el versículo 24, os aseguro, el que oye mi palabra, y está diciendo que a nadie juzgue, y que el juicio del Padre lo dio al Hijo. Jesús está diciendo, el que oye mi palabra y cree, o el apóstol Pablo está diciendo, perdón, el apóstol Juan está diciendo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, son las palabras que Juan dice que Cristo dijo. Cristo dijo estas palabras, Juan las escrita. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado y no le pasó de muerte a vida. La palabra de Dios nos enseña que todos hemos de ser juzgados por Dios. Cuando leemos en la Biblia un texto como el que Pablo señala en Colosenses, y donde Pablo está diciendo, nadie os juzgue en sábado, en comida, en bebidas, en fiesta, está correcto porque ningún ser humano tiene la facultad de juzgar a otro ser humano. Pero eso no quita la realidad que todos los seres humanos hagamos una cosa o hagamos otra, vamos a ser juzgados por Cristo. Porque Cristo es nuestro abogado, pero también es el juez.
del juicio que Dios hace a toda persona. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos en la Biblia a tomar un texto o analizar alguna cosa que se está enseñando, tenemos que hacerlo en una forma seria y tenemos que darnos cuenta que vamos a tener una consecuencia de lo que hacemos, sea para bien o para mal. No podemos enquistarnos detrás de que nadie nos juzgue, porque Dios está por encima de todo eso y Dios dice que todo juicio lo dio al Hijo. Y si nosotros estamos haciendo una cosa en la Biblia, que la Biblia dice que no se debe hacer, ¿quién soy yo para juzgarte a ti porque tú estás haciendo algo que no está de acuerdo con la Biblia? Dios no me dio a mí esa potestad. Pero Cristo, el Hijo de Dios, sí te va a juzgar a ti y sí me va a juzgar a mí. Y si nosotros estamos haciendo algo en contra de lo que la Biblia dice, estamos cometiendo un error porque vamos a ser juzgados. ¿No sería más inteligente decir, déjame estar seguro, de acuerdo con lo que la Biblia dice, que lo que yo haga esté de acuerdo con lo que la Biblia enseña? Porque de todas maneras, Dios nos va a juzgar. Estos textos que se mencionan aquí, ya yo los he tratado en un tema o en anteriores, pero lo voy a volver a tratar, porque no es cuestión de juzgar, sino cuestión de lo que la Biblia dice. Y señalo este tema y digo hasta aquí, porque nos vamos a encontrar en el estudio que estamos llevando a cabo declaraciones que muchos seres humanos señalan de una manera, pero la Biblia dice de otra y hay peligro que uno pueda estar violando la ley de Dios. Este tema lo llevamos hasta aquí. Te pido que lo compartas con otras personas, pero te razono de esta manera. Actuemos en nuestra vida con respecto a nuestras acciones, siguiendo el estudio de la Biblia, de hacer las cosas porque nos gusta o porque queremos, o de hacerlas porque estén de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Porque los seres humanos no somos nadie para juzgar, pero Cristo sí nos va a juzgar. Dios nos ayude, nos dé sabiduría y que nosotros actuemos de acuerdo con el amor y de acuerdo con la palabra de Dios. Nos vemos en nuestra próxima grabación.